¿Sabes lo que se siente descubrir que tu esposo de 38 años te ha estado ocultando un secreto tan devastador que cuando lo descubres sientes que nunca lo conociste realmente? ¿Sabes lo que es darte cuenta de que el hombre que creías conocer como la palma de tu mano ha construido toda una vida paralela que jamás sospechaste que existía? Yo sé que mi historia va a generar mucha polémica, mucha controversia, tal vez hasta indignación en algunos de ustedes, pero necesito contarla completa antes de irme de este mundo, porque hay secretos que pesan tanto en el alma que te van matando lentamente, día tras día. Y lo que voy a contarles sobre mi esposo Jairo y la mentira más grande de su vida ha sido el descubrimiento más devastador y la decisión más controvertida de todos mis 65 años de vida. Mi nombre es María Esperanza Torres y he estado casada con Jairo Antonio Vargas durante 38 años. 38 años creyendo que éramos el matrimonio perfecto, que nos conocíamos completamente, que no había secretos entre nosotros. 38 años pensando que habíamos construido una vida basada en la honestidad total y la confianza absoluta. Qué tremendamente equivocada estaba sobre el hombre que dormía a mi lado cada noche. Jairo y yo nos conocimos cuando yo tenía 27 años y él 30. Yo trabajaba como enfermera en el hospital regional. Él era supervisor en una fábrica textil grande e importante de la ciudad. Nos conocimos en una fiesta de cumpleaños de una amiga en común. Bailamos toda la noche. Hablamos hasta el amanecer sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes de futuro. Fue amor a primera vista para los dos. Nos enamoramos perdidamente, de esa manera intensa que solo se puede amar cuando se es joven y se cree que el mundo entero está a tus pies. Jairo era todo lo que yo había soñado en un hombre: trabajador, responsable, cariñoso, detallista, con un sentido del humor que me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Tenía unos ojos verdes hermosos que se iluminaban cuando me miraba, unas manos fuertes de trabajador que me hacían sentir protegida, y una forma de tratarme como si fuera la mujer más valiosa del mundo. Nos casamos al año siguiente, en una ceremonia sencilla pero llena de amor, en la iglesia del barrio donde yo había crecido. No teníamos mucho dinero para una boda elegante, pero no nos importaba. Estábamos tan enamorados que sentíamos que con amor podíamos conquistar cualquier cosa que la vida nos pusiera por delante. Los primeros años de matrimonio fueron absolutamente perfectos. Éramos esa pareja que todos envidiaban, que se complementaba perfectamente, que nunca peleaba, que tenía proyectos en común y sueños compartidos. Jairo trabajaba duro en la fábrica. Yo seguía trabajando en el hospital, y juntos ahorrábamos peso por peso para comprar nuestra casa propia, para construir el futuro que habíamos planeado durante tantas conversaciones de enamorados. Nunca tuvimos hijos propios, no por decisión, sino porque Dios simplemente no nos los dio. Al principio esto fue una tristeza enorme para los dos. Fuimos a médicos, hicimos tratamientos, intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance económico. Pero después de varios años de intentos fallidos, decidimos aceptar que nuestra familia serían solo nosotros dos, y construimos una vida hermosa, tranquila, llena de cariño mutuo y proyectos compartidos que nos llenaban de felicidad. Jairo se convirtió en el esposo que toda mujer sueña tener. Nunca me faltó al respeto, nunca llegó borracho a casa, nunca me dio motivos para dudar de su fidelidad o de su amor. Trabajaba de lunes a sábado sin quejarse nunca. Llegaba a casa todos los días a la misma hora, cenábamos juntos viendo las noticias, hablábamos de nuestros días, planeábamos nuestros fines de semana tranquilos. Los sábados íbamos al mercado juntos, comprábamos lo necesario para la semana. A veces nos dábamos el lujo de almorzar en un restaurante sencillo del centro. Los domingos íbamos a misa temprano. Visitábamos a mi mamá, que vivía en el mismo barrio. Pasábamos las tardes leyendo o viendo televisión juntos. Era una vida simple, predecible, pero llena de paz y amor verdadero. Durante todos estos años, Jairo fue ascendiendo en la fábrica hasta convertirse en jefe de producción, un cargo que le daba estabilidad económica y reconocimiento profesional. Yo también progresé en el hospital. Llegué a ser jefe de enfermeras del turno de la noche.
Entre los dos habíamos logrado comprar nuestra casa propia, un carro usado pero confiable, y habíamos ahorrado una cantidad decente para nuestra vejez. Éramos, por todos los estándares, un matrimonio exitoso y feliz. Nuestros vecinos nos admiraban. Nuestros familiares nos ponían como ejemplo de lo que debe ser un matrimonio sólido. Nosotros mismos nos sentíamos orgullosos de lo que habíamos construido juntos durante tantos años de trabajo y dedicación mutua. Cuando Jairo se jubiló a los 65 años, después de 35 años trabajando en la misma empresa, pensamos que tendríamos la oportunidad de disfrutar juntos de todos esos años de esfuerzo. Habíamos planeado viajar a lugares que siempre habíamos querido conocer, dedicar más tiempo a nuestros hobbies, tal vez comprar una casita pequeña en el pueblo donde él había nacido para pasar temporadas tranquilas. Pero los primeros meses de jubilación fueron difíciles para Jairo. Después de tantos años de rutina laboral, no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Se levantaba tarde, veía televisión todo el día, se veía aburrido, sin propósito. Yo trataba de animarlo, le proponía actividades, pero él parecía perdido, como si no supiera cómo ser feliz sin el trabajo que había definido su identidad durante décadas. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de aprender inglés. Me dijo que siempre había sido su sueño poder hablar otro idioma, que quería aprovechar que ya estaba jubilado para cumplir esa meta personal. Me pareció algo hermoso, admirable, que un hombre de su edad tuviera esas ganas de seguir aprendiendo. Se inscribió en una academia que quedaba al otro lado de la ciudad. Clases para adultos mayores los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Yo lo apoyé completamente. Le compré cuadernos bonitos, diccionarios, incluso le regalé una maleta pequeña para que llevara sus materiales de estudio. Jairo estaba encantado con sus clases. Llegaba a casa muy animado. Me contaba que había aprendido palabras nuevas, que tenía compañeros muy agradables, que la profesora era muy paciente con los estudiantes mayores. A veces practicaba conmigo pronunciaciones básicas. Hello, good morning, thank you. Era adorable verlo tan ilusionado con su nuevo proyecto. Hace 3 semanas exactas, un martes por la tarde que jamás voy a olvidar, mientras Jairo se preparaba meticulosamente para ir a su clase de inglés como hacía siempre, me di cuenta de que había olvidado su suéter gris favorito colgado en el respaldo de la silla del comedor. Era octubre. Estaba haciendo un frío inusual para la época, y yo sabía perfectamente que él siempre tenía mucho frío en las aulas porque, según me había contado varias veces, el aire acondicionado de las academias estaba siempre muy fuerte y no se podía regular. Decidí alcanzarlo en la academia para llevárselo personalmente, como una sorpresa romántica, como esas cosas espontáneas que hacen las esposas enamoradas que quieren cuidar a sus maridos. Me imaginé la cara de felicidad que pondría cuando me viera llegar inesperadamente. Me imaginé cómo me presentaría orgulloso a sus compañeros de clase y a la profesora como mi esposa María Esperanza. Me arreglé un poco más de lo normal. Me puse mi blusa azul clara que a él le gusta mucho. Me pinté los labios con el color coral que siempre uso para ocasiones especiales. Cogí el suéter gris y me dirigí hacia la Academia de Idiomas Berlitz con el corazón contento, sintiendo esa alegría simple de hacer algo lindo por la persona que amas. Era un viaje largo hasta el otro lado de la ciudad. Tomé 2 buses diferentes, caminé varias cuadras desde la estación hasta el centro comercial Plaza Mayor. El edificio era realmente moderno y elegante, con fachada de vidrio y escaleras mecánicas, el tipo de lugar que efectivamente parecía serio y profesional para estudiar idiomas. Me sentí orgullosa de que Jairo hubiera elegido una academia de tan buena reputación para cumplir su sueño de aprender inglés. Llegué aproximadamente a las 6:30 de la tarde, cuando calculé que ya habría empezado la clase y no interrumpiría la entrada de los estudiantes. Subí hasta el 2º piso siguiendo las indicaciones que había en los letreros. Busqué la recepción de la academia entre varios locales comerciales del centro comercial. En la recepción había una señorita joven muy amable, muy profesional, vestida con uniforme elegante de la academia, que me saludó con una sonrisa amplia y genuina. «Buenas tardes, señora», me dijo con voz dulce. «¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Buenas tardes»,
le respondí sintiendo esa emoción anticipada de la sorpresa que estaba a punto de dar. Vengo a buscar a mi esposo, Jairo Antonio Vargas. Está en la clase de inglés para adultos mayores que comienza a las 6. Quería entregarle algo que olvidó en casa, su suéter favorito, porque sé que siempre tiene frío en las aulas. La recepcionista me miró con una expresión extraña, como si algo de lo que había dicho no tuviera sentido para ella. Frunció ligeramente el ceño, como cuando uno escucha algo que no cuadra, pero no está seguro de que es exactamente lo que está mal. Señora, ¿está completamente segura del nombre?, me preguntó revisando unos papeles en su escritorio de manera muy cuidadosa. ¿Y dice que es clase de inglés para adultos mayores? Por supuesto que estoy segura, le confirmé, sintiendo una pequeña molestia por la pregunta. Jairo Antonio Vargas, mi esposo, viene religiosamente los martes y jueves de 6 a 8 de la noche. Lleva 2 meses estudiando aquí. La señorita revisó otra vez sus listas de estudiantes, pasó varias páginas, revisó en una computadora. Luego me miró otra vez, con una expresión que me empezó a preocupar. Señora, me dijo hablando muy despacio, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera cada palabra. Aquí no tenemos clases grupales de inglés los martes. Nuestras clases para adultos mayores son únicamente los lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde. Los martes y jueves no funcionamos clases grupales de ningún tipo, solo clases personalizadas muy costosas. Y puedo confirmarle, revisando toda nuestra base de datos, que no tenemos ningún estudiante registrado con el nombre Jairo Antonio Vargas en ninguna modalidad. Sentí que el mundo entero se me volteaba completamente, que el piso se movía bajo mis pies. El corazón se me aceleró de manera descontrolada. Las manos me empezaron a temblar visiblemente. La boca se me secó como si hubiera comido arena. ¿Cómo que no hay clases los martes?, le pregunté con voz temblorosa, sintiendo que algo absolutamente terrible estaba empezando a revelarse delante de mis ojos. ¿Está completamente segura de lo que me está diciendo? Completamente segura, señora, me confirmó la recepcionista con voz muy profesional, pero también con cierta compasión, como si se diera cuenta de que me estaba dando una noticia muy mala. Los martes y jueves, este local funciona únicamente para clases personalizadas de inglés y alemán, que cuestan aproximadamente 500,000 pesos mensuales. Son clases individuales para ejecutivos o personas que necesitan aprender muy rápidamente por motivos de trabajo. Y le puedo asegurar que hemos revisado exhaustivamente y no tenemos ningún señor Vargas inscrito en ninguna de nuestras modalidades de enseñanza. Le pedí que revisara otra vez, que tal vez había un error en el sistema, que tal vez Jairo estaba registrado con alguna variación de su nombre. La señorita fue muy amable, llamó a su supervisora, revisaron en diferentes bases de datos, incluso me pidieron que describiera físicamente a Jairo para ver si lo reconocían como estudiante de otra modalidad. Nada. Jairo Antonio Vargas no existía en los registros de la Academia de Idiomas Berlitz. Salí de esa academia completamente desconcertada, aturdida, cargando el suéter gris de Jairo que ya no tenía sentido, sintiendo que mi mundo conocido se estaba desmoronando pedazo por pedazo, sin que yo pudiera hacer nada para detenerlo. Si Jairo no estaba en clases de inglés los martes y jueves, ¿dónde diablos había estado yendo durante todos estos 2 meses? ¿Qué había estado haciendo durante esas 4 horas que me decía religiosamente que estaba estudiando? Bajé las escaleras mecánicas del centro comercial como un robot, caminé hasta una banca del primer piso y me senté a tratar de procesar lo que acababa de descubrir. Mi mente era un torbellino de preguntas terribles, de posibilidades que no quería ni considerar. ¿Tenía Jairo una amante? ¿Era eso lo que había estado haciendo los martes y jueves durante 2 meses? Por eso las llamadas misteriosas, los papeles secretos, el nerviosismo constante. ¿O era algo peor? ¿Tenía problemas económicos graves que me estaba ocultando? ¿Era por eso la llamada del hombre que hablaba de préstamos vencidos, el recibo de la casa de empeños, las cartas del banco? ¿O había algo más, algo que yo ni siquiera podía imaginar? Decidí quedarme en el centro comercial y esperarlo para confrontarlo cuando saliera de donde fuera que estuviera realmente. Me senté en la cafetería del primer piso, pidió un café que no podía tomar porque tenía el estómago revuelto, y me quedé allí esperando, nerviosa,
ensayando en mi mente las preguntas que le iba a hacer, tratando de prepararme mentalmente para cualquier explicación que pudiera darme. A las 8:15 de la noche, exactamente cuando siempre llegaba a casa después de sus supuestas clases, vi el carro blanco de Jairo entrando al parqueadero del centro comercial. Mi corazón se aceleró cuando lo reconocí, pero inmediatamente me di cuenta de que algo estaba diferente. Jairo no venía solo. Con él venía una mujer mayor que yo nunca había visto en mi vida. Una señora, tal vez, de unos 70 años, de pelo completamente blanco, que caminaba muy lentamente apoyándose en un bastón de madera. Jairo se bajó del carro primero, corrió al lado del copiloto y la ayudó a bajarse con un cuidado, con una delicadeza, con una ternura que me partió el corazón, porque era evidente que no era el trato que le darías a una desconocida. Era el cuidado que le das a alguien muy importante para ti, a alguien que amas profundamente. Me quedé completamente paralizada desde mi mesa en la cafetería, viendo cómo Jairo la ayudaba a caminar hasta la entrada del centro comercial. La sostenía del brazo con mucho cuidado, ajustaba su paso al ritmo lento de ella, le hablaba constantemente como asegurándose de que estuviera cómoda. La trataba como se trata a una madre querida, como se trata a alguien valioso y frágil. Lo seguí desde lejos, manteniéndome oculta entre las tiendas y los grupos de gente, sintiendo que estaba espiando la vida secreta de mi propio esposo. Los vi entrar primero a una farmacia grande, donde Jairo compró varios medicamentos costosos, medicinas especializadas que el farmacéutico tuvo que buscar en una bodega especial. Luego fueron a un almacén de ropa para señoras mayores, donde él le compró una blusa rosada muy bonita y un suéter de lana suave. Lo vi probándole la ropa con mucho cariño, asegurándose de que le quedara bien, pagando sin regatear los precios. Después se dirigieron a la cafetería del segundo piso, donde él le compró un café con leche y un pedazo de torta de chocolate. Se sentó frente a ella y se quedó hablando con ella durante casi una hora completa. Yo los observaba desde una mesa lejana, tratando desesperadamente de entender qué estaba pasando, quién era esa mujer, por qué Jairo me había estado mintiendo sobre dónde pasaba sus tardes. La conversación entre ellos era claramente íntima, familiar. Jairo le hablaba con mucho cariño, a veces le tocaba las manos, a veces se reía con ganas por algo que ella decía. La mujer también parecía muy cómoda con él. Lo miraba con ojos llenos de afecto. A veces le acariciaba la cara como lo haría una madre cariñosa. ¿Quién era esta mujer? ¿Por qué Jairo tenía una relación tan estrecha con ella? ¿Era una pariente que yo no conocía? ¿Una amiga de la familia de la que nunca me había hablado? Era su amante, pero se veía demasiado mayor para eso. Además, Jairo nunca le había mostrado interés en mujeres mayores. Cuando finalmente se levantaron para irse, lo seguí hasta el parqueadero, manteniéndome a distancia prudente. Vi cómo Jairo la ayudó con muchísimo cuidado a subirse a un taxi que había llamado previamente. Le dio dinero generoso al conductor, se despidió de ella con un beso muy tierno en la frente y la vio alejarse con una expresión de profunda tristeza y preocupación en el rostro. Se quedó parado en el parqueadero durante varios minutos después de que el taxi desapareció, mirando hacia la dirección donde ella se había ido, con una expresión melancólica que nunca le había visto antes. Parecía un hombre que cargaba un peso emocional enorme, un hombre que tenía responsabilidades o preocupaciones que no compartía con nadie. Esa noche decidí llegar a casa antes que Jairo para no revelar que lo había estado siguiendo. Necesitaba tiempo para procesar lo que había visto, para decidir cómo iba a confrontarlo sobre toda esta situación misteriosa. Cuando él entró a las 9 de la noche, como siempre, venía silbando, relajado, con sus cuadernos bajo el brazo como si realmente viniera de estudiar inglés. «¿Cómo te fue en clase?», le pregunté con voz normal, tratando de que no se diera cuenta de que ya sabía que me estaba mintiendo. «Muy bien, mi amor», me respondió con la naturalidad de siempre. «Hoy aprendimos los días de la semana en inglés. Monday, Tuesday, Wednesday. Es más difícil de lo que pensé, pero me gusta mucho». «¿Y cómo está la profesora?», le pregunté observando cada gesto de su cara. «Bien, bien. Es muy paciente con nosotros los viejos. Dice que vamos progresando». Me quedé despierta toda esa noche dándole vueltas en la cabeza
a lo que había visto. ¿Quién era esa mujer mayor? ¿Por qué Jairo me estaba ocultando que se veía con ella? Era su amante, pero se veía muy mayor para eso. Además, Jairo nunca había sido mujeriego. Sería una pariente que yo no conocía, una amiga de la infancia, alguien que necesitaba ayuda y él se la estaba dando en secreto. Al día siguiente, cuando Jairo se fue a trabajar en su medio tiempo en la ferretería, decidí investigar por mi cuenta. Revisé todos sus papeles, busqué en sus bolsillos, exploré cajones que nunca había abierto. En el fondo de su armario, detrás de unas cajas viejas, encontré una carpeta que nunca había visto. Dentro de la carpeta había fotografías que me dejaron sin respiración. Fotos de Jairo cuando era muy joven, tal vez de 25 años, abrazado con una mujer hermosa, que no era yo. Fotos de él con la misma mujer en lo que parecía ser una ceremonia de matrimonio. Fotos de él cargando un bebé en brazos, sonriendo feliz. Pero las fotos más impactantes eran recientes. Fotos de Jairo con un hombre joven, tal vez de unos 40 años, que tenía claramente síndrome de Down. En las fotos se veían en parques, en restaurantes, en lo que parecía ser una institución para personas con discapacidad. Jairo lo abrazaba, lo besaba en la frente, lo miraba con un amor paternal evidente. Al fondo de la carpeta encontré documentos que me partieron el corazón y me llenaron de una furia que jamás había sentido. Certificados de nacimiento, registros médicos, reportes de cuidado especializado. Todo a nombre de Alejandro Vargas Moreno, hijo de Jairo Antonio Vargas y Teresa Moreno de Vargas. Mi esposo tenía un hijo de 42 años con síndrome de Down, que yo nunca supe que existía. Pero había más documentos terribles. Actas de divorcio fechadas 2 años antes de que yo conociera a Jairo. Mi esposo había estado casado antes conmigo, había tenido un hijo, se había divorciado y nunca me había contado nada de eso durante 38 años de matrimonio. También encontré recibos de pagos mensuales a la Fundación Esperanza, una institución para personas con discapacidad cognitiva. Recibos de medicamentos especiales, de terapias, de cuidados médicos. Jairo había estado pagando todos los gastos de su hijo durante todos estos años sin que yo lo supiera. Esa tarde, cuando Jairo regresó de la ferretería, lo estaba esperando en la sala con toda la carpeta de evidencias sobre la mesa. Jairo, le dije con voz temblorosa pero firme, necesitamos hablar urgentemente sobre todo esto. Cuando vio los papeles sobre la mesa, se puso pálido como un papel. Se sentó lentamente, me miró con ojos de súplica infinita y empezó a llorar como un niño perdido. María Esperanza, me dijo entre sollozos que le salían del alma, perdóname, no sabía cómo contarte, no sabía cómo explicarte que tenía un hijo antes de conocerte, no sabía cómo decirte que había estado casado, que había tenido una vida completamente diferente. 38 años, le grité fuera de control, sintiendo que toda mi vida había sido una mentira. 38 años mintiéndome en la cara todos los días. 38 años ocultándome que tienes un hijo con discapacidad. 38 años fingiendo que yo era tu primer amor, tu primera experiencia de matrimonio. Jairo se quebró completamente. Me contó entonces toda la verdad que había estado guardando durante casi 4 décadas de nuestra vida juntos. Me dijo que se había casado muy joven, a los 23 años, con Teresa, su novia de la adolescencia, el primer amor de su juventud. Que habían tenido a Alejandro cuando él tenía 25 años, llenos de ilusiones y planes de futuro. Me dijo que cuando Alejandro nació con síndrome de Down, su mundo se volvió completamente diferente. Que al principio no entendían la magnitud de lo que significaba criar un hijo con discapacidad cognitiva. Que Teresa se deprimió severamente, que no podía manejar la situación, que empezó a culparlo a él por la condición de Alejandro como si fuera su culpa genética. Me contó que los primeros años fueron terriblemente difíciles, que Teresa lloraba constantemente, que se negaba a salir de la casa con Alejandro porque no soportaba las miradas de la gente, que se volvió amargada, resentida, que empezó a rechazar al niño como si no fuera su hijo, que después de 2 años de peleas constantes, de reproches mutuos, de una relación que se había vuelto tóxica y destructiva,
Decidieron divorciarse para salvar lo poco que quedaba de su cordura. Pero me dijo que él se comprometió desde el divorcio a seguir cuidando económica y emocionalmente a Alejandro para toda la vida. Que nunca, nunca iba a abandonar a su hijo sin importar las circunstancias. Que esa era una responsabilidad que había asumido desde el momento en que Alejandro nació y que cumpliría hasta el último día de su vida. ¿Y por qué nunca me lo contaste? Le grité con una rabia que me quemaba por dentro. ¿Por qué me ocultaste algo tan fundamental de tu vida? ¿Por qué construiste nuestro matrimonio sobre una mentira tan gigantesca? Jairo me miró con desesperación, con una tristeza tan profunda que me desarmó por un momento. María Esperanza, me dijo, cuando te conocí, me enamoré tanto de ti que tuve pánico de perderte si te contaba que tenía un hijo discapacitado. Sabía que eras una mujer práctica, trabajadora, que tenías tus propios sueños y planes. Pensé que si te contaba desde el principio que venía con esa responsabilidad tan grande, tan complicada, tú no ibas a querer involucrarte conmigo. Me dijo que al principio pensó contármelo después de algunos meses de relación, cuando ya hubiera una base sólida de amor entre nosotros, pero que pasaron los meses, luego el primer año, luego llegó la propuesta de matrimonio y cada vez se hacía más difícil confesar una verdad tan grande. Me explicó que después de casarnos, pensó muchas veces en llevarme a conocer a Alejandro, en presentarme su vida completa, pero que yo parecía tan feliz con nuestra vida sencilla, tan cómoda con nuestra rutina de pareja sin complicaciones, que no se atrevía a introducir elementos que pudieran cambiar esa felicidad. Me dijo que había mantenido a Alejandro en la Fundación Esperanza desde que nos casamos, donde tenía los mejores cuidados posibles, donde estaba feliz y bien atendido, que lo visitaba religiosamente 2 veces por semana, que pagaba todos sus gastos médicos y de manutención, pero que siempre lo había hecho en secreto para no alterar nuestro matrimonio. ¿Y las clases de inglés? Le pregunté entre lágrimas de rabia y decepción. Jairo me confesó que las clases eran completamente inventadas, que los martes y jueves iba a visitar a Alejandro en la fundación, a llevarlo a pasear por el centro comercial, a acompañarlo al médico cuando tenía citas, a pasar tiempo de calidad con él como el padre que siempre había sido. Me dijo que la mujer que yo había visto era Teresa, su ex esposa, que ahora también ayudaba a cuidar a Alejandro, aunque vivían separados desde hacía décadas, que Teresa había desarrollado problemas serios de salud, artritis severa que le dificultaba movilizarse, pero que seguía siendo una parte importante en la vida de Alejandro porque, a pesar del divorcio difícil, los 3 habían logrado formar una especie de familia no tradicional unida alrededor del amor hacia ese hijo especial. Me explicó que él recogía a Teresa en su casa los martes y jueves, la llevaba a visitar a Alejandro, pasaban tiempo los 3 juntos y después la llevaba de vuelta a su casa o al centro comercial a hacer compras que ella ya no podía hacer sola por sus problemas de movilidad. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé despierta procesando toda esta información abrumadora, sintiendo que mi matrimonio entero había sido una ilusión, una construcción basada en mentiras y medias verdades. ¿Cómo podía Jairo haberme ocultado algo tan importante durante tanto tiempo? ¿Cómo podía haber compartido cama conmigo cada noche sabiendo que me estaba engañando sobre algo tan fundamental como tener un hijo? Pero también, por primera vez, empecé a entender la complejidad de su situación. Jairo no me había ocultado un hijo por desamor o irresponsabilidad. Me lo había ocultado porque sabía que cambiaría completamente la dinámica de nuestro matrimonio, porque sabía que yo nunca me habría involucrado conscientemente en una situación tan complicada. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Le dije a Jairo que quería conocer a Alejandro personalmente, que necesitaba entender quién era este hijo secreto que había definido tanto de su vida durante tantos años. Jairo se emocionó muchísimo con mi decisión. Me dijo que había soñado durante años con poder presentarnos, con que pudiéramos ser una familia los 3, que Alejandro era un hombre maravilloso, lleno de amor, que tenía una pureza de corazón que desarmaba a cualquiera que lo conociera. 2 días después fuimos juntos a la Fundación Esperanza. Era un lugar hermoso, muy bien cuidado, lleno de jardines amplios y espacios abiertos,
donde las personas con discapacidad podían caminar, hacer ejercicio, participar en actividades recreativas. Se notaba que era una institución cara, muy profesional, con personal especializado, instalaciones de primera calidad. Cuando llegamos, Alejandro estaba en el área de actividades participando en una clase de manualidades. Al ver a Jairo, su cara se iluminó con una sonrisa tan pura, tan genuina, que me hizo llorar inmediatamente. «¡Papá!», gritó con emoción evidente, corriendo hacia Jairo con pasos torpes pero llenos de alegría. «¿Viniste hoy también? No esperaba verte hasta el jueves». Jairo lo abrazó con una ternura infinita, lo besó en la frente, le acarició el pelo con el amor más puro que he visto en mi vida. «Alejandro», le dijo con voz emocionada, «quiero presentarte a alguien muy especial. Ella es María Esperanza, mi esposa. Es la mujer de la que te he hablado tantas veces». Alejandro me miró con curiosidad inocente, luego me sonrió con esa sonrisa característica de las personas con síndrome de Down. «Hola, María Esperanza», me dijo con voz alegre. «Papá me ha contado que eres muy bonita y muy buena. ¿Quieres ver lo que estoy haciendo en mi clase?». Pasamos toda la tarde con Alejandro. Lo vi interactuar con sus cuidadores, con sus compañeros de la fundación, con Jairo. Era imposible no enamorarse inmediatamente de él. Tenía una personalidad hermosa, muy cariñosa, muy social. Se notaba que era querido por todos en la institución. Me contó que le gustaba mucho hacer figuras de plastilina, que estaba aprendiendo a leer mejor, que tenía noviecita en la fundación. Hablaba de su papá con adoración absoluta. Era evidente que Jairo era el centro de su universo emocional. También conocía a Teresa, que llegó mientras estábamos ahí. Era una mujer mayor, muy amable, que a pesar de los problemas de salud y de las dificultades del pasado, claramente amaba a Alejandro profundamente. Me contó que había sido muy difícil aceptar al principio la discapacidad de su hijo, que había cometido errores terribles, pero que con los años había aprendido a valorar la pureza y el amor incondicional que Alejandro traía a sus vidas. Cuando salimos de la fundación esa tarde, mi cabeza era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una admiración enorme por Jairo. Había sido un padre maravilloso durante 42 años sin falta. Había asumido esa responsabilidad con amor y dedicación absoluta. Había sacrificado parte de su vida personal y de su dinero para asegurarle a Alejandro los mejores cuidados posibles. Había pagado religiosamente todos los gastos de la fundación, todos los medicamentos especializados, todas las terapias necesarias. Había visitado a su hijo 2 veces por semana durante décadas sin fallar nunca. Había mantenido una relación cordial con su ex esposa para el bienestar de Alejandro. Había sido en todos los sentidos un padre ejemplar, pero por otro lado, me sentía traicionada de la manera más profunda que se puede sentir una esposa. ¿Cómo había podido construir nuestro matrimonio sobre una mentira tan gigantesca? ¿Cómo había podido tomar decisiones sobre nuestro dinero, sobre nuestro tiempo, sobre nuestras prioridades de vida, sin consultarme sobre responsabilidades tan importantes? Durante todos estos años, aproximadamente el 30% de los ingresos de Jairo había ido a gastos relacionados con Alejandro. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para nuestra vejez. Dinero que pensé que teníamos disponible para nuestros proyectos de pareja. Habíamos vivido más modestamente de lo necesario porque Jairo estaba destinando una parte considerable de sus ingresos a gastos que yo desconocía. También me di cuenta de que aceptar a Alejandro como parte de mi vida significaba cambiar completamente nuestros planes de futuro. Significaba aceptar que Teresa siempre sería parte de nuestras vidas de alguna manera. Significaba destinar tiempo, dinero, energía emocional a cuidados que nunca habíamos planeado juntos como pareja. Después de varios días de reflexión profunda, tuve que enfrentar una verdad dolorosa sobre mí misma. Yo nunca me habría casado con Jairo si hubiera sabido desde el principio que tenía un hijo con discapacidad, no por crueldad o falta de compasión, sino por realismo práctico, porque sabía que eso significaba una vida de responsabilidades extraordinarias, de gastos elevados permanentes, de limitaciones en nuestros planes como pareja,
de prioridades divididas entre el matrimonio y los cuidados especiales. Jairo había construido nuestro matrimonio sobre una mentira, pero una mentira que había sido necesaria para que pudiéramos estar juntos. Me había ocultado la verdad, porque me conocía lo suficiente para saber que la verdad completa habría impedido nuestra relación desde el principio. Durante las siguientes semanas, Jairo me contó toda la historia completa de su vida anterior. Me explicó cómo había sido criar a Alejandro durante los primeros años, lo difícil que había sido el divorcio con Teresa, las culpas que había cargado por no poder darle a su hijo una familia tradicional, los sacrificios económicos y emocionales que había hecho durante décadas. Me contó que Alejandro era capaz de dar amor puro sin esperar nada a cambio, que tenía habilidades sorprendentes para algunas cosas, que era capaz de encontrar alegría en los detalles más simples de la vida, que visitarlo 2 veces por semana era lo que le daba el sentido más profundo a su existencia, que ver su sonrisa lo convertía en el hombre más feliz del mundo. También me confesó que durante todos estos años había sentido una culpa terrible por mantenerme alejada de Alejandro, que había soñado muchas veces con poder ser una familia los tres, con que yo pudiera conocer y amar a su hijo como él lo amaba, pero que el miedo de perderme había sido más fuerte que su deseo de honestidad. Y entonces Jairo me hizo la pregunta que definiría el resto de nuestras vidas. María Esperanza, me dijo, tomándome las manos con ternura infinita, ahora que ya conoces toda la verdad sobre mi vida, ahora que has conocido a Alejandro y has visto quién es realmente, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que seamos una familia los tres? ¿Puedes aceptar hasta Alejandro como parte de tu vida, como el hijastro que nunca supiste que tenías? Esa pregunta me partió el corazón porque me obligó a confrontar mis propios sentimientos, mis propias limitaciones como ser humano, mis propias capacidades para el amor incondicional. Visité a Alejandro varias veces más durante las siguientes semanas. Traté conscientemente de desarrollar una conexión emocional con él, de ver si podía encontrar en mi corazón el espacio para amarlo como Jairo necesitaba que lo amara. Era absolutamente imposible no sentir cariño por él. Tenía una dulzura, una pureza, una capacidad de amar sin condiciones que desarmaba a cualquier persona que lo conociera. Pero también me di cuenta, con una honestidad brutal conmigo misma, de que no estaba preparada para ser madrastra de un hombre de 42 años con discapacidad a mis 65 años de edad, que no quería cambiar completamente la vida tranquila que Jairo y yo habíamos construido durante tantos años, que no estaba dispuesta a compartir a mi esposo con otra familia, por muy comprensible y justificada que fuera esa familia. Después de mucho pensarlo, de consultarlo con mi conciencia durante noches enteras de insomnio, tomé la decisión más controvertida y posiblemente más cruel de mi vida. Le dije a Jairo que podía seguir visitando a Alejandro con la frecuencia que quisiera, que podía seguir siendo el padre amoroso y responsable que había sido durante 42 años, pero que yo no quería formar parte activa de esa dinámica familiar, que no estaba preparada para ser madrastra a mis 65 años, que no quería complicar nuestro matrimonio con responsabilidades que no habíamos asumido conscientemente desde el principio. Le propuse que siguiera visitando a Alejandro regularmente, como había hecho durante todos estos años, pero que fuera completamente honesto conmigo sobre los gastos y el tiempo que destinaba a esos cuidados, que no me mintiera más, pero que tampoco me pidiera participar activamente en esa parte de su vida. Jairo se sintió devastado por mi decisión. Me dijo que había esperado secretamente que yo fuera más comprensiva, más dispuesta a abrazar a Alejandro como parte de nuestra familia, que se sentía partido entre el amor hacia su hijo y el amor hacia mí, que no sabía cómo manejar esa división emocional. Pero yo fui muy clara y muy directa con él. Le dije que no tenía por qué sentirse culpable por haber sido un padre maravilloso durante tantos años, que podía seguir siéndolo con mi respeto y mi apoyo, pero que yo no estaba obligada a involucrarme en una situación que no había elegido conscientemente, que no había sido parte de nuestro acuerdo matrimonial original. También le dije que entendía completamente por qué me había mentido durante tantos años, que probablemente yo habría hecho exactamente lo mismo en su lugar, que no lo culpaba por haber construido nuestro matrimonio de esa manera,
porque entendía que había sido la única forma de que pudiéramos estar juntos. Llegamos a un acuerdo práctico, pero emocionalmente complicado. Jairo seguiría visitando a Alejandro los martes y jueves, pero ya no me mentiría sobre dónde iba o qué hacía. Seguiría destinando dinero a los cuidados de su hijo, pero me mostraría claramente cuánto y para qué, para que yo pudiera planificar nuestras finanzas conociendo la realidad completa. Yo respetaría completamente su relación con Alejandro y con Teresa, pero no participaría activamente en esa parte de su vida. Han pasado exactamente 2 meses desde que descubrimos toda la verdad, desde que nuestro matrimonio cambió para siempre. Seguimos viviendo juntos, seguimos amándonos, pero ahora nuestro amor está basado en la honestidad completa en lugar de en mentiras protectoras. Jairo ya no me miente sobre sus clases de inglés imaginarias. Ahora me dice abiertamente que va a visitar a Alejandro. Me cuenta cómo estuvo su hijo, qué hicieron juntos, si Teresa estaba bien de salud. A veces me muestra fotos que toma durante sus visitas. Me cuenta anécdotas divertidas de las cosas que Alejandro dice o hace. ¿Es un arreglo perfecto? Definitivamente no. ¿Es un arreglo honesto y funcional? Sí. Me arrepiento de no haber abrazado completamente a Alejandro como mi hijastro. A veces, especialmente cuando veo lo feliz que se pone Jairo cuando me cuenta cosas lindas sobre él. ¿Me arrepiento de haber sido práctica y realista sobre mis propias limitaciones? No, para nada. Tal vez soy una mujer dura, poco comprensiva, poco maternal. Tal vez debería haber sido más generosa, más dispuesta a sacrificarme por un amor más grande. Pero tengo 65 años y he aprendido que no todas las situaciones de la vida tienen soluciones perfectas, que a veces hay que elegir entre diferentes tipos de dolor, entre diferentes tipos de imperfección. Jairo eligió mentirme durante 38 años para proteger nuestro matrimonio y para poder seguir cuidando a su hijo al mismo tiempo. Yo elegí mantener cierta distancia emocional de Alejandro para proteger mi tranquilidad y para poder seguir adelante con el matrimonio que había conocido. Los dos tomamos decisiones imperfectas, pero comprensiblemente humanas. Algunos familiares, algunos vecinos que se han enterado de la situación, me han dicho que fui muy dura, muy poco comprensiva, que debería haber intentado crear una familia integrada con Alejandro, que los matrimonios verdaderos deben superar cualquier crisis unidos, que el amor verdadero es incondicional y abarca todo. Pero yo les pregunto, ¿hasta dónde debe llegar la flexibilidad de una esposa? ¿Debo aceptar cualquier secreto, cualquier responsabilidad, cualquier cambio en nuestro acuerdo matrimonial, solo porque llevamos muchos años casados? ¿Dónde están los límites razonables de la adaptación en un matrimonio? Yo creo que la lealtad matrimonial tiene límites prácticos y que una persona tiene derecho a decidir conscientemente qué responsabilidades está dispuesta a asumir en su vida, especialmente cuando esas responsabilidades no fueron parte del acuerdo original. En este punto, querido que me escuchas, necesito pedirte un favor. Si esta historia te está impactando, si sientes curiosidad por saber cómo termina esta situación tan compleja, dame un me gusta a este video. Aprieta ese botoncito que dice me gusta. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse? Apriétalo. Es muy fácil, solo tienes que tocarlo y ya estarás suscrito para no perderte ninguna historia. Porque lo que te voy a contar ahora va a chocarte el corazón. Va a hacer que entiendas por qué esta historia es tan polémica, tan controversial. Al día siguiente, mientras Jairo estaba en la ferretería, decidí ir personalmente a conocer a Alejandro. Necesitaba ver con mis propios ojos a este hijo secreto. Necesitaba entender qué había en él que había hecho que Jairo me mintiera durante casi 4 décadas. Llegué a la Fundación Esperanza, un lugar hermoso, muy bien cuidado, lleno de jardines y espacios abiertos. En la recepción pregunté por Alejandro Vargas, diciendo que era familiar. La recepcionista, muy amable, me dirigió hacia el área de actividades donde él estaba participando en una clase de manualidades. Cuando lo vi, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Alejandro era la copia exacta de Jairo cuando era joven. Los mismos ojos, la misma sonrisa, las mismas manos grandes, pero tenía la expresión dulce,
inocente, característica de las personas con síndrome de Down. Estaba concentrado haciendo una figura de plastilina, con la lengua afuera por la concentración, completamente absorto en su actividad. Me quedé observándolo desde lejos durante casi una hora. Vi cómo interactuaba con sus cuidadores, con sus compañeros, cómo reía con ganas cuando algo le parecía gracioso. Era un hombre adulto de 42 años, pero con la mentalidad y la alegría de un niño pequeño. Una de las terapeutas se acercó a mí y me preguntó si necesitaba ayuda. Soy familiar de Alejandro, le dije. Me gustaría hablar con alguien sobre su situación. La terapeuta, una señora muy profesional, me llevó a su oficina y me contó todo sobre la vida de Alejandro en la fundación. Me dijo que era uno de los residentes más queridos, que tenía una personalidad hermosa, muy cariñosa, muy social, que su papá lo visitaba religiosamente 2 veces por semana, que se notaba que había muchísimo amor entre ellos. Me contó que Alejandro siempre hablaba de su papá con adoración, que lo esperaba ansioso los martes y jueves, que se ponía triste cuando por alguna razón Jairo no podía visitarlo. También me dijo que la fundación era costosa, que los cuidados especializados requerían mucho dinero, pero que Jairo nunca había atrasado ni un solo pago en todos estos años. ¿Y su mamá?, pregunté. La terapeuta me dijo que Teresa también lo visitaba ocasionalmente, pero que tenía problemas de salud que le dificultaban movilizarse, que Alejandro tenía fotos de sus 2 papás en su cuarto, que hablaba de ellos con mucho cariño. Cuando salí de la fundación, mi cabeza era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una admiración enorme por Jairo. Había cuidado a su hijo durante 42 años sin falta. Había asumido esa responsabilidad con amor y dedicación absoluta. Había sacrificado parte de su vida y de su dinero para asegurarle a Alejandro los mejores cuidados posibles. Pero por otro lado, me sentía traicionada de la manera más profunda. ¿Cómo había podido ocultarme algo tan importante? ¿Cómo había podido construir nuestro matrimonio sobre una mentira tan grande? Tenía derecho a tomar decisiones sobre nuestro dinero, sobre nuestro tiempo, sobre nuestras prioridades, sin consultarme. Esa noche, cuando Jairo regresó de su supuesta clase de inglés, decidí confrontarlo con todo lo que había descubierto. Jairo, le dije cuando entró a casa, fui a conocer a Alejandro hoy. Jairo se quedó paralizado en la puerta, con los cuadernos de mentira en las manos. Se puso pálido, las manos le empezaron a temblar. ¿Fuiste a la fundación?, me preguntó con voz quebrada. Le conté todo lo que había visto, lo que había hablado con la terapeuta, mis sentimientos contradictorios sobre toda la situación. Jairo se sentó en el sofá y empezó a llorar otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de culpa, sino de alivio. María, me dijo, no tienes idea del peso que he cargado todos estos años. No sabes cuántas veces quise contarte, cuántas veces estuve a punto de llevarte a conocer a Alejandro, pero tenía tanto miedo de perderte. ¿Y por qué pensabas que te iba a dejar?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Jairo me miró directamente a los ojos por primera vez en días. Porque conozco tu carácter, María. Porque sé que eres una mujer práctica, que no te gustan las complicaciones. Porque sé que si me hubieras conocido con un hijo discapacitado, nunca te habrías involucrado conmigo. Y tenía razón, completamente razón. Yo jamás me habría casado con un hombre que tuviera un hijo con discapacidad. No por crueldad, sino por realismo, porque sabía que eso significaba una vida de responsabilidades extra, de gastos elevados, de limitaciones en nuestros planes, de prioridades divididas. Jairo había construido nuestro matrimonio sobre una mentira, pero una mentira que había sido necesaria para que pudiéramos estar juntos. Durante las siguientes semanas, Jairo me contó toda la historia completa. Me explicó cómo había sido criar a Alejandro los primeros años, lo difícil que había sido el divorcio con Teresa, las culpas que había cargado, los sacrificios que había hecho. Me contó que Alejandro era un hombre maravilloso, lleno de amor, que tenía habilidades sorprendentes para algunas cosas, que era capaz de dar cariño puro sin esperar nada a cambio, que visitarlo 2 veces por semana era lo que le daba sentido a su vida, que ver su sonrisa lo hacía el hombre más feliz del mundo. También me confesó que durante todos estos años
había destinado aproximadamente el 30% de sus ingresos a los cuidados de Alejandro. Dinero que yo creía que estábamos ahorrando para nuestra vejez. Dinero que pensé que teníamos disponible para nuestros proyectos. Me dijo que Teresa, a pesar del divorcio, había resultado ser una buena mujer que también amaba a Alejandro profundamente. Que los tres habían formado una especie de familia no tradicional, unidos únicamente por el amor hacia ese hijo especial. Y entonces, Jairo me hizo la pregunta que cambiaría todo para siempre. María, me dijo tomándome las manos, ahora que ya sabes toda la verdad, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres conocer mejor a Alejandro? ¿Quieres que seamos una familia los tres? Esa pregunta me partió el corazón porque me obligó a confrontar mis propios sentimientos, mis propias limitaciones como ser humano. Yo no quería ser madrastra de un hombre de 42 años con discapacidad. No quería compartir a mi esposo con otra familia. No quería que nuestro dinero siguiera yendo a cuidados médicos costosos. No quería cambiar nuestra vida tranquila por complicaciones que no habíamos elegido. Pero también entendía que Jairo no podía abandonar a Alejandro después de 42 años, que ese hijo era parte de él, de su identidad, de su responsabilidad moral. Estábamos en un callejón sin salida emocional. Durante días, reflexioné sobre nuestro futuro. Visité a Alejandro varias veces más. Traté de conectar con él, de ver si podía desarrollar algún cariño hacia él. Era imposible no amarlo. Tenía una pureza, una dulzura, una capacidad de amar incondicionalmente que desarmaba a cualquiera. Pero también me di cuenta de que aceptar a Alejandro significaba cambiar completamente la vida que Jairo y yo habíamos construido. Significaba destinar tiempo, dinero, energía emocional a cuidados que nunca habíamos planeado. Significaba aceptar que Teresa siempre sería parte de nuestras vidas de alguna manera. Después de mucho pensarlo, tomé la decisión más controvertida de mi vida. Le dije a Jairo que podía seguir visitando a Alejandro, que podía seguir siendo su padre amoroso, pero que yo no quería formar parte de esa dinámica familiar, que no estaba preparada para ser madrastra a mis 65 años, que no quería complicar nuestro matrimonio con responsabilidades que no habíamos asumido juntos desde el principio. Le propuse que siguiera visitando a Alejandro en secreto, como había hecho durante 38 años, pero que fuera más honesto conmigo sobre los gastos y el tiempo que destinaba a esos cuidados. Jairo se sintió devastado por mi decisión. Me dijo que había esperado que yo fuera más comprensiva, más dispuesta a abrazar a Alejandro como parte de nuestra familia, que se sentía partido entre el amor hacia su hijo y el amor hacia mí. Pero yo fui muy clara con él. Le dije que no tenía por qué sentirse culpable, que había sido un padre maravilloso durante 42 años, que podía seguir siéndolo, pero que yo no estaba obligada a involucrarme en una situación que no había elegido conscientemente. También le dije que entendía por qué me había mentido durante tantos años, que probablemente yo habría hecho lo mismo en su lugar, que no lo culpaba por haber construido nuestro matrimonio de esa manera. Llegamos a un acuerdo práctico pero doloroso. Jairo seguiría visitando a Alejandro los martes y jueves, pero ya no me mentiría sobre dónde iba. Seguiría destinando dinero a sus cuidados, pero me mostraría claramente cuánto y para qué. Yo respetaría su relación con su hijo, pero no participaría activamente en ella. Han pasado 2 meses desde que descubrimos toda la verdad. Nuestro matrimonio ha cambiado para siempre, pero seguimos juntos. Jairo ya no me miente sobre sus clases de inglés. Ahora me dice abiertamente que va a visitar a Alejandro. Me cuenta cómo estuvo. ¿Qué hicieron juntos? ¿Es un arreglo perfecto? No. ¿Es un arreglo honesto? Sí. ¿Me arrepiento de no haber abrazado a Alejandro como mi hijastro? A veces. ¿Me arrepiento de haber sido práctica sobre nuestras limitaciones? No. Tal vez soy una mujer dura, poco comprensiva, poco maternal. Tal vez debería haber sido más generosa, más dispuesta a sacrificarme por el amor. Pero tengo 65 años y he aprendido que no todas las situaciones tienen soluciones perfectas, que a veces hay que elegir entre diferentes tipos de dolor. Jairo eligió mentirme durante 38 años para proteger nuestro matrimonio. Yo elegí mantener cierta distancia de Alejandro para proteger mi tranquilidad emocional. Los dos tomamos decisiones imperfectas pero humanas.
Algunos me dirán que soy cruel por no aceptar completamente a Alejandro. Otros dirán que Jairo fue cruel por ocultármelo tanto tiempo. Tal vez los dos tenemos razón. Tal vez los dos estamos equivocados. Lo que sí sé es que el amor no siempre es suficiente para resolver todas las complicaciones de la vida. Que a veces hay que tomar decisiones difíciles, impopulares, controvertidas, para poder seguir adelante. Hoy vivo con la tranquilidad de saber la verdad, pero también con la tristeza de saber que nuestro matrimonio nunca volverá a ser el mismo. Jairo vive con la tranquilidad de poder ser abierto sobre su hijo, pero también con la tristeza de que yo no sea parte de esa felicidad. ¿Es suficiente? Para nosotros sí. ¿Es perfecto? Definitivamente no. Pero después de 65 años en este mundo, he aprendido que la perfección es un lujo que muy pocas personas pueden permitirse y que a veces simplemente seguir adelante con honestidad es todo lo que podemos hacer. Querido, perdón si esta historia ha sido muy larga, pero necesitaba contarla completa. Necesitaba sacar todo esto de mi pecho, soltar esta carga que he llevado durante meses. Perdón si te he quitado mucho tiempo, pero necesitaba este desahogo. Si has llegado hasta aquí conmigo, si me has acompañado en este relato tan controversial, te lo agradezco de corazón. Si esta historia te ha impactado, si has sentido algo escuchándola, dame un me gusta. Recuerda, aprieta ese botoncito. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal. Es ese botón negro que dice suscribirse. Solo tienes que tocarlo. Déjame en los comentarios qué piensas de mi decisión. Si crees que fui muy dura con Alejandro o si entiendes mi posición. Si has vivido algo parecido. Si has tenido que tomar decisiones difíciles sobre situaciones familiares complicadas. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Gracias por acompañarme hasta el final. Gracias por escuchar a esta vieja sin juzgarla demasiado. Nos vemos en la próxima historia.